Recuerdo los inicios que algo que captó mi atención fue la invitación del autor a no creer en logosofía. Nunca había escuchado esa premisa, esa orientación, pues nos pedía y nos pide que debemos experimentar primero el beneficio que nos da los nuevos conceptos, la nueva enseñanza, para incorporarlos a la vida. Es decir, que logosóficamente no se cambia un concepto por otro sin haber mediado una verificación individual a través de la experimentación. Para mí, en lo personal, eso es una garantía moral muy grande. Bueno, en aquel entonces, en una ciudad del interior, fui a acompañar a mi esposa, que hoy está aquí presente, porque era ella quien iba a iniciar sus estudios, yo solamente iba a acompañarla. Y recuerdo que la persona que nos recibió, un ser muy querido por mí, me invitó a quedarme y me dice, bueno, ¿por qué no se queda y ya ve a dónde viene su esposa? ¿Por qué logosofía? ¿Qué es eso de logosofía? Y yo le respondí casi instantáneamente, y ya para ir entrando en tema, le dije, yo no tengo tiempo para este tipo de cosas. Fíjense qué petulancia y qué ignorancia de la criatura que era yo en aquel entonces, pues nunca había escuchado la palabra logosofía y mucho menos sabía su contenido, pero sabía que no tenía tiempo para este tipo de cosas. Todos hemos escuchado el refrán de que el tiempo es oro, el tiempo es dinero también en otra de sus versiones. Logosofía nos propone otro significado, nos dice que el tiempo es vida, el tiempo como sinónimo de vida. Bueno, y tengo para compartir con ustedes ahora una no tan buena noticia. Les estoy tomando un fragmento de vuestras vidas, que no recuperarán jamás. Bueno, la buena noticia es que prometo esforzarme para que este tiempo sea fértil y puedan llevarse al menos un elemento útil para vuestras vidas que les permita, conquistar un fragmento más de tiempo o reconquistarlo. Cuando comencé a profundizar en este concepto de que el tiempo es vida, lo primero que me vino a la mente fueron expresiones populares que todos hemos escuchado referidas al tiempo. Por ejemplo, dame 10 minutos de tiempo que tengo que hacerte una consulta. O cuando los nenes sean grandes y tenga tiempo, voy a estudiar. Cuando me jubile y tenga tiempo, voy a viajar. No me da el tiempo para todo. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy, matando el tiempo. Y el ejercicio inmediato que hice fue sustituir la palabra tiempo por vida, ya que es un sinónimo, es lo que nos propone Logosofía, y fíjense cómo quedan estas expresiones, estos refranes. Dame 10 minutos de tu vida que tengo que hacerte una consulta. Cuando los nenes sean grandes y tenga más vida, voy a empezar a estudiar. Cuando me jubile y tenga vida, voy a viajar. No me da la vida para todo. ¿Qué haces? Aquí estoy, matando la vida. Bueno, les confieso que en ese momento me vino una crisis de responsabilidad. A mí me gusta hablar, y hablaba por teléfono, largo y tendido, y cuando tomé conciencia de que le estaba tomando un espacio de tiempo, un fragmento de esa vida, ese ser al cual estaba llamando, les decía, me vino una crisis de responsabilidad, y ese fin de semana me llamé a cuarteles de invierno, no llamé a nadie, para luego, encontrar el equilibrio nuevamente. El autor de Logosofía nos habla de insaciables devoradores del tiempo. Hay elementos, agentes que son insaciables devoradores del tiempo. Me preguntaba, ¿cuáles son esos insaciables devoradores del tiempo? Alguien que está aquí presente ve un bebé por allá, va a decir un bebé, sin duda. El bebé es un insaciable devorador de tiempo, demanda tiempo de esa madre, ¿sí? Pero los problemas, las preocupaciones que todos tenemos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, son insaciables devoradores del tiempo. También consigné, y acá voy a hablar a título personal, el uso excesivo de redes sociales, Face, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. Noticieros radiales o televisivos que nos viven trayendo pensamientos alarmistas, porque vieron que nuestros noticieros se especializan en contar las buenas cosas que pasan en Uruguay, ¿verdad? No sé, series televisivas, Netflix, emails, llamadas al celular, en fin. Y Logosofía me dice que todos esos elementos, todos esos agentes, todos esos pensamientos penetran dentro de la mente. Imaginemos la mente como una casa mental, ¿sí? Y hace una analogía con una plaza pública. En una plaza pública donde pasan gentes de todo tipo, tenor y calibre, duermen algunos, etcétera, etcétera. Imagínense una plaza pública donde está todo ese movimiento. Hay ahí toda
una fauna mental que ingresa adentro de mi mundo interno. Y al respecto, comparto con ustedes este fragmento de un libro Curso de Iniciación Logosófica, el párrafo 121, que dice: los pensamientos son entidades autónomas que actúan por lo común, independientemente de la voluntad del individuo, y gravitan sobre él en forma despótica no pocas veces. Es decir, todos esos pensamientos que ingresan por la vista, por el oído, ¿sí?, esa llamada, ese tweet, ese WhatsApp, son pensamientos que ingresan en ese fuero interno, en esa plaza pública que está fuera de control, ¿sí?, y actúan de manera independiente de la voluntad de los seres. Ustedes pueden preguntarse, ¿y qué evidencia puede darnos de esto? ¿Cómo sabe que esto es así? Bueno, les voy a contar un ejemplo muy reciente. Yo estaba ayer preparando este mismo acto, sentado en mi escritorio, ya había almorzado, ¿sí?, y estaba haciéndole una depuración adicional, ya había preparado el tema y demás, pero quería pulirlo. Pues en un momento determinado tomé la decisión de ir al escritorio, sentarme, y en un momento determinado fue como un apagón, así un lapsus, y de pronto estaba parado frente a la heladera buscando algo para tomar o comer. ¿Qué fuerza obró dentro mío que me llevó cuando no tenía ni sed ni apetito? Me sacó de lo que quería hacer. Quería preparar esta actividad y movió este cuerpo, no tan liviano, lo llevó solito de un lado para otro y me encontré realizando, parado frente sin saber por qué estaba ahí. También a algunos de ustedes les puede haber acontecido que establecen un diálogo con alguien, con un ser querido, de pronto se producen esos fenómenos donde una razón quiere ir por sobre la otra y por ahí se pronuncian palabras que lastiman. Y frente a esa palabra que lastima, yo digo, en realidad yo no quise decir esto. No era mi intención lastimarte. Sin embargo, lo dije. Algo contrario a mi propia sensibilidad, contrario a mis convicciones, sin embargo lo hice. ¿Qué fuerza obró dentro de mí, fuera de mi control, que me hace pronunciar palabras de las cuales luego me arrepiento y me hacen sentir mal, no solo el otro ser, sino también a mí? En definitiva, ¿qué pensamientos tengo en la mente? No quiero parecer como refractario de la tecnología, porque dirijo un área de tecnología, ¿verdad? Me gusta mucho la tecnología, desde los 15 años trabajo con tecnología, pero veo que el uso excesivo de esa tecnología conlleva varios problemas. Por ejemplo, yo me enteré en el día de ayer de varias cosas. Me enteré de que nacieron quintillizos en un país de Europa del Este, me enteré que el cuerpo de bomberos días pasados había liberado a una gatita del fuego, me enteré que un niño prodigio toca la guitarra a los 3 años, me enteré que hay una nueva serial en Netflix, cuidado con eso que son adictivas, me enteré de que una persona con quien hace 30 años no me hablo, pero hicimos un año de escuela juntos, el hijo, el menor no, el del medio, se cayó del caballo. Me enteré de todo eso, fíjense qué importante enterarme de todo eso, que no son pensamientos malos per se, pero sí distractores y consumidores de tiempo. Porque al mismo tiempo no tuve tiempo para ordenar ese placar que vengo posponiendo, o llamar a ese amigo a quien no veo desde hace mucho, o visitar a ese ser querido cuya visita vengo posponiendo desde principio de año, o tener diálogos más frecuentes con mis hijos, o estudiar. En definitiva, cualquier propósito que no realizo por falta de tiempo. Entonces tengo elementos que ocupan mi tiempo, que no están bajo mi control, y por otro lado, o están difíciles de controlar, y por otro lado, hay propósitos que no puedo cumplir. Porque no sufrimos por el tiempo. Nadie de los que estamos aquí sufrimos por el tiempo. Sufrimos por la falta del tiempo. ¿Qué sucede cuando falta el tiempo? Yo he descubierto que aparecen dos enemigos terribles. Uno de ellos es el pensamiento de posposición. Como tengo tantas cosas para hacer, me siento abrumado, y lo que tengo agendado para hacer el lunes lo paso para el martes, del martes para el miércoles para el viernes para la semana que viene para el mes que viene para el año que viene, y se me terminó la vida. Y voy posponiendo, y sigo posponiendo. Entonces termino haciendo lo trivial, pero no logro realizar lo importante. El otro pensamiento, el otro enemigo que aparece es el apuro. El autor de la Logosofía nos dice que es la negación del tiempo. El apuro como negación del tiempo.
La A como prefijo de negación. Apuro, es algo que no es puro. Por tanto, si tiempo es sinónimo de vida, el apuro es la negación de la propia vida. No voy ahora a extenderme demasiado en las dificultades que se generan cuando uno está apurado, ¿verdad? Pienso que todos hemos vivido alguna experiencia. Salgo tarde para el trabajo, pierdo el ómnibus, o si voy manejando, manejo alterado, cometo errores en el tránsito, imprudencias, los cuales pueden tener consecuencias fatales, tanto para mí como para mis semejantes. Y me surgió la pregunta de cómo hago para recuperar el tiempo perdido, de qué forma. El autor de Logosofía nos propone focalizarnos en el tiempo por vivir, aprovechándolo al máximo. Vieron que los uruguayos dedicamos mucho tiempo a hipotetizar o escenificar lo que podíamos haber hecho si hubiéramos hecho esto y si no hubiéramos hecho lo otro. Es algo que yo lo observo que está en diálogos permanentes, compañeros de trabajo, reuniones familiares, con amigos. Si yo hubiera, si no hubiera, está. Hay ejemplos de todo tipo. Si hubiera estudiado esto, si no me hubiera casado joven, etcétera, etcétera, etcétera. Mil experiencias. Bueno, por tanto, la propuesta es focalizarnos en el tiempo que nos toca vivir hacia el futuro, y vamos a ver más adelante de que se puede recobrar el tiempo perdido. También aprendí con Logosofía de que no se puede caminar y permanecer en el mismo lugar al mismo tiempo. Si estoy aquí, no estoy ahí, ¿sí? Y me encontré con un axioma que me resultó muy subjetivo, es el que dice así: quien de vosotros quiera llegar a ser lo que no es, deberá principiar por no ser lo que es. Bien, tengo que dejar de hacer cosas si quiero hacer otras, ¿cierto? Tengo que ser selectivo, tengo que elegir. Una estudiante de Logosofía me decía, la clave para ser ordenado es tener pocas cosas. Bueno, y el título de la exposición de hoy es ¿Cómo conquistar el tiempo? Saben que fui al diccionario a ver qué dicen que es conquistar. Conquistar, en una de sus acepciones, es obtener algo con esfuerzo y con trabajo. Esfuerzo y trabajo. Sin duda que para conquistar el tiempo necesito esfuerzo y trabajo. Hay otra acepción que me resultó interesante también, que es apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, etcétera, por la fuerza, específicamente con armas. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué territorio tengo que recuperar? ¿Qué territorio tengo que reconquistar? Bueno, Logosofía me enseña una nueva forma de pensar para poder ordenar y seleccionar los pensamientos, para convertir esa plaza pública en una casa mental, en mi hogar, donde al hogar de cada uno de ustedes no ingresa quien quiere, ¿cierto? Ingresa quienes ustedes eligen, quienes permiten, quienes autorizan, porque de alguna manera preservan ese ambiente de hogar. Debo entonces convertir mi fuero íntimo, ese espacio interno, ese espacio donde viven los pensamientos como entidades autónomas, debo ser el dueño de ese espacio. Si soy dueño de mis pensamientos, voy a poder ser dueño de mi tiempo y por tanto dueño de mi vida. Primero voy a conquistar entonces el tiempo mental para luego poder conquistar espacios físicos. Pero primero lo tengo que conquistar aquí para luego llevarlo a la vida. En síntesis, el tiempo malgástase y se pierde cuando no se piensa. Se gana y hasta se recobra cuando se aprende a pensar y se ejercita esa función cada vez que la adversidad, cualquiera sea la configuración que ostente, se interponga al avance consciente del ser. Esta es otra cita de un libro de curso de iniciación logosófica. Pensando entonces es como puedo recobrar el tiempo que he perdido. Bien, además de ese control de pensamientos que ingresan y que actúan, ¿verdad?, en forma independiente de mi voluntad, en ese mundo interno, en ese espacio, hay otra fuerza imponderable, una fuerza imponderable que también me descubre Logosofía. Logosofía habla de un sistema mental y habla de un sistema sensible, que es el espacio donde viven, nacen los sentimientos.
la sensibilidad. Y algo que aprendí también, totalmente nuevo para mí, y me lo propone la logosofía, que es cultivar un sentimiento. Cultivarlo, ¿no? Yo pensaba que se cultivaban solamente, lo asociaba a plano físico, ¿no? A granos, pero cultivar un sentimiento. ¿Qué sentimientos? Bueno, por ejemplo, voy a citar dos. Sentimiento de amistad, un sentimiento de gratitud. A la logosofía saben que también se le llamó en su momento la ciencia de la fe. Todos ustedes, o la mayoría de quienes están aquí, fueron invitados por alguien. Alguien les acercó esta invitación. Y ese alguien quiere para ustedes algo bueno, algo que ha ponderado como bueno para su propia vida y quiere extenderlo a ese amigo, familiar, ser querido, ese bien recibido. Para eso la logosofía cuenta al respecto con dos fuerzas poderosas que al unirse y hermanarse llevan al hombre a cumplir los dos fines de su existencia. Una de esas fuerzas es el conocimiento que brinda la mente humana, la otra el afecto que enseña a realizar en los corazones.